como siempre, cada domingo estamos celebrando un culto de acción de gracia al Señor, celebrando, cantando alabanza, glorificando su nombre, exaltando su nombre. Tenemos que decir y debemos decir que no nos cansamos de adorar, de glorificar, no nos debemos cansar, esa debe ser nuestra actitud, nuestro actuar, nuestro caminar, todos los días, cada hora, cada segundo debe ser una vida en oración, una vida en adoración, una constante en el tiempo, adorar, adorar, adorar. Levantar alabanza al Señor, que suba como un olor grato, agradable al Señor. Esa es nuestra finalidad, nuestros propósitos, en el nombre de Jesús. ¿Y por qué? Hoy día traigo una palabra que creo que nos va a aclarar muchas cosas con respecto a Cristo, con respecto a su obra misma. Y voy a leer el libro del libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Si lo quieren encontrar, buscar ahí en sus Biblias. Capítulo 19, versículo 30 del libro de Juan. Quiero explicar alguna cosa, detallar algunas cosas y yo espero que Dios me ayude en esta tarde para poderlo hacer bien, para poder explicar bien esto. Es sumamente importante y relevante poderlo entender. Amén. Amén. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esa palabrita es vital, importante. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Eso también es importante, entregó el Espíritu. Pero no voy a predicar de eso, voy a predicar de la anterior. Consumado es. Aleluya, en el nombre de Jesús, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos enseñe hoy día que estemos ávidos de escuchar, de recibir lo que el Padre tiene para nosotros, en el nombre de Jesús. Llevo 30 años de cristiano, de evangélico, y en gran parte de este periodo cristiano, donde le doy muchas gracias al Señor porque yo no mereciéndolo, Él me escogió, me buscó, me llamó, me atrajo, me trajo, me aceptó como su hijo, me ha bendecido, estoy bendecido, soy bendecido por la multiforme gracia, ¿no es cierto?, que Él nos dio, nos concedió. Pero en este caminar que he tenido en el Evangelio, me he dado cuenta y he notado que siempre nuestra actitud en la iglesia, los hermanos, la actitud que hay es de perdedor. Perdonen que diga una expresión a lo mejor muy fuerte. Es como que nosotros estamos sufriendo. Y como que estamos sufriendo y no importa si sufrimos, porque total algún día nosotros vamos a ver su luz. Porque total algún día nosotros vamos a ver su gloria. ¿Me entienden? Existe una actitud en la iglesia, existe un ambiente, una predisposición a ser como una iglesia sufrida, de repente como que incluso sin esperanza, ¿me entiendes? Me llama mucho la atención que en un lugar acá en Concepción, una iglesia se llama el Calvario. El Calvario es sufrimiento por completo. Y generalmente nuestras predicaciones, mucho, hablan del Jesucristo crucificado. Y hablan del Cristo que sufrió, el Cristo que murió, el Cristo hombre, el Cristo crucificado. Generalmente las predicaciones van enfocadas en esa dirección. Y yo no digo que eso sea malo y no estoy condenando eso, para nada.
lo que yo quiero decir hoy día, que nosotros tenemos que tener una visión de un ángulo diferente. Todavía como que estamos esperando algo. Todavía como que estamos esperando algo, como queremos ver algo. Como que todavía no ha pasado nada. ¿Sí? Todavía Cristo está en la cruz. Por eso decía yo, esta palabra es tan relevante, es tan importante tener en claro, porque Jesús, después de haber hecho todo, de haber pasado todo lo que pasó, dice, consumado es. Busqué otros términos en otras Biblias, en otras versiones, y en otras versiones dice, cumplido es, o sea, cumplido, sea completado. Es decir, Jesús, cuando dice esta palabra, Él está diciendo que todo lo que vino a hacer se cumplió, se hizo. Y ahí Él está terminando con la tarea, con el trabajo que se le encomendó. De hecho, en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 4, dice, yo te he glorificado en la tierra. Ojo, en la tierra, yo te he glorificado. No dice, yo te voy a glorificar. ¿Entiendes? No está diciendo algo que va a ocurrir. Está expresando algo que ocurrió, que ya pasó. Yo te he glorificado, ¿dónde? En la tierra. Amén. Amén. Y después dice, he acabado toda la obra que me diste que se hiciese. O sea, he acabado. Jesús tenía una obra, un trabajo que desarrollar, que actuar, que hacer. Y eso, Él la terminó. Y aquí queda en evidencia, aquí es evidente, Él lo expresa, Él lo expone y lo dice, Señor, consumado es. Él está en la cruz, está crucificado. Ya todo pasó. Lo juzgaron, mintieron, levantaron falsos testimonios, lo entregaron, sus amigos lo vendieron. Mira, voy a hacer un pequeño resumen de esto aquí. Jesús viene del cielo, dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, que del seno del Padre viene Jesús en espíritu. Del seno del Padre, Él toma un trayecto que su inicio es el seno del Padre, libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, y entra a la tierra a través de una mujer. Durante un embarazo de 9 meses, esta mujer se convierte en madre y Él se convierte en hijo. Dice la palabra que esta mujer fue fecundada por el Espíritu Santo. Entonces, este niño nace, nosotros sabemos toda la historia, ¿no es cierto? Que nace en un galpón, en un pesebre, porque no había otro lugar en ese momento donde él pudiera estar. Recordemos que se hizo una encuesta, un censo, ¿cierto? Aquí en Chile se practica más o menos 10 años un censo, allá también. Y la diferencia entre el censo de Chile y el censo que se hacía en Israel en aquel tiempo era que aquellos habitantes tenían que ir a votar al lugar donde ellos nacieron, donde vivieron. En este caso tenían que ir a vivir a Nazaret. ¿Ya? A Nazaret. De ahí viene la palabra nazareno. ¿Ya? Y en el trayecto, María empieza con dolores de parto y quería dar a luz. En el trayecto. Eso está en Belén, más o menos. Y José, su marido, que la llevaba en un burro porque en ese momento ella no podía caminar, dado su alto estado de embarazo que llevaba, o avanzado estado de embarazo que llevaba. Entonces la llevaba en un burro y él iba caminando. Y José comienza a buscar un lugar donde poder pagar un alojo, un hotel, una hostería, donde sea. Y no se encontró nada.
y ya alguien amablemente le dice, mire, ahí se puede quebrar. Y ese es un galpón. Hoy día nosotros le llamamos galpón, un pesebre. Y habían animales. Y ahí nació Jesús. Y eso significa que Él se hizo hombre, que se convirtió en hombre. El Hijo de Dios en espíritu baja a la tierra, entra por el cuerpo de una mujer, en el vientre de una mujer, y se convierte en hombre. Posteriormente, ¿no es cierto?, Él crece. Y el estudio relata que cuando Él tenía 30 años, viene y su primer paso, uno de sus primeros pasos es venir a bautizarse sumergido en el agua porque era lo que tenía que hacer. Recordemos que Juan el Bautista, cuando lo bautiza, Juan el Bautista lo bautiza, dice, yo no soy digno de desatar la correa de tus zapatos. Pero él le dice, haz lo que se tenga que hacer. Eso es sumamente importante, porque a veces nosotros no queremos hacer algo, pero Dios te dice, haz lo que tiene que hacer. Te guste o no te guste, hazlo. Conversábamos otro día con una persona que él me decía, es que no siento ir a la iglesia, o no siente ir a la iglesia. No es cuestión de sentir, hazlo. La palabra dice, haz lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Ir a la iglesia. Escuchar el mensaje que el pastor tiene para mi vida. Escuchar, cantar, adorar, entregar mis ofrendas, entregar mi diezmo. Yo tengo que cumplir con mis deberes de hijo de Dios que soy. Amén. Entonces Jesús comienza un ministerio. A esa altura ya tiene 30 años. Y él comienza un ministerio de 3 años porque fallece a los 33 años. Durante ese tiempo, él hizo milagros. Él sanó enfermos, caminó sobre las aguas, él restauró, resucitó muertos, maldijo la higuera, en fin, hizo una cantidad impresionante de milagros. Las escrituras dicen que no cabrían libros en el mundo para escribir todo lo de Jesús, todo lo de Dios. Amén. Entonces Jesús es entregado, ¿sí? Es acusado, es enjuiciado y posteriormente llevado a la cruz del Calvario. Estoy haciendo todo un resumen. Cuando está en la cruz del Calvario se tienen que cumplir varias cosas. Por ejemplo, a todos le quebraron las piernas. A él no se las quebraron, porque está escrito que no se le iban a quebrar. A él le rompieron la costilla, ¿sí? Que eso es simbólico de la iglesia que nace de Jesús, que es la novia y la esposa, y se va a convertir en la esposa cuando él la despose. Amén. Él le dan vinagre, que también aparece en la Biblia y está escrito en el nombre de Jesús. Entonces Jesús, dentro de todo eso, él llama al papá y le dice, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Posteriormente dice la palabra, él grita y dice, consumado es. Entonces Jesús dice una palabra a mi modo que es clave, consumado. El consumado es que hay un antes y hay un después. Hay un antes porque todo lo que se hizo o todo lo que se iba a hacer ya se hizo, se cumplió, se completó. Ya Jesús falleció. Ya Jesús predicó, Jesús ya sanó, caminó sobre las aguas, maldijo a la higuera, fue a comer a la casa de Zaqueo. Él hizo todo lo que tenía que hacer. El peligro está en que nosotros nos quedemos en eso. Y creo que no hemos quedado en eso. En ese periodo de iglesia, en ese tiempo, en la vida de Jesucristo, ¿me entiende? Yo he tenido que enseñar muchas veces sobre la situación y la actuación de Jesús, porque la gente solamente se atrae o analiza ese periodo, los 33 años de Jesús aquí en la tierra. Pero Jesús no es 33 años, Jesús es eterno. Incluso en el libro Apocalipsis dice que
Jesús es el alfa y el omega, pero el alfa y el omega desde el punto de vista de nosotros, porque Él es más allá que el alfa y el omega, Él es eterno, Él no tiene principio y no tiene fin. Eso tenemos que tenerlo, saberlo, entenderlo y tenerlo claro. ¿Me entiendes? Cuando Él dice que viene del seno del Padre, es un lugar infinito. ¿Me entiendes? Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. O sea, era Jesús. O sea, Jesús estaba ya antes de Génesis. Nosotros tenemos que saberlo y entenderlo. Por lo tanto, Jesús es antes que los 33 años, pero también después de los 33 años. Hoy día Jesús es rey, Él es soberano, Él está en su trono, Él es el Señor. Eso tenemos que entenderlo, Él es el Señor, Él es soberano, Él es rey. Amén. Dice la palabra que a Él lo vieron sentado en su trono a la diestra del Padre, a la diestra del Padre. Amén. Dios es un Dios eterno, Dios maravilloso. Dice la palabra que su reino no tendrá fin, porque Él es rey. Y como todo rey necesita de un reino, y su reino Él lo tiene, y Él está sentado en su trono hoy día, y eso es vigente, hoy día es aplicable, hoy día se aplica en este preciso momento. Cristo está vivo, Cristo no está muerto, Cristo resucitó entre medio de los muertos, Cristo fue al infierno mismo, al Hades, le arrebató las llaves a Satanás y volvió a la tierra, se juntó con sus discípulos nuevamente. Y le dice a la gente, le dice, espérenme aquí hasta cuando yo vuelva. ¿Me entiende? Jesús está en un lugar de privilegio sentado en su trono. Pero quiero decirte que su trono no se limita tan solo al cielo, que nosotros sabemos que es el tercer cielo, sino que también su reino se extiende a la tierra y debajo de la tierra. El libro del Filipenses capítulo 2 versículo 10 dice, todos los que habitan en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se dobla al nombre de Cristo Jesús, porque Él es soberano, Él tiene soberanía sobre todas las cosas y sobre todos nosotros. Cuando tú vienes a Cristo, tú le entregas todo a Cristo porque Él es soberano. Si tú vienes a Cristo, tú reconoces la soberanía de Él sobre tu vida. Por lo tanto, tu trabajo, tus emociones, tu pensamiento, tu matrimonio, tus hijas, tus hijos, tu casa, todo es de Cristo porque Él te lo dio. No estamos hablando de un reino terrenal propiamente tal. Él lo dijo, mi reino no es de este mundo. Es un reino netamente espiritual. Estamos hablando de un reino netamente espiritual, expresivamente espiritual. ¿Me entiendes? Eso es lo que nosotros hoy día tenemos que predicar. Tenemos que predicar a un Cristo vivo, a un Cristo soberano, a un Cristo rey, donde Él es el Señor y eso es vigente hoy día. Debemos predicar a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Cristo está en nuestros corazones. Nosotros no estudiamos Biblia, estudiamos a Cristo. Nosotros no estudiamos Escritura, estudiamos a Cristo. Debemos cada día más enamorarnos de Cristo. Hemos conversado tantas veces esto, hemos analizado esto. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho cosas y cuando nos va mal no acordamos de Cristo? Padre mío, ayúdame, Señor, ven a ayudarme, por favor, ayúdame. Pero ya está la escoba. ¿Ya? Ya está la escoba, ya está la cantaleta ya. Quedó la escoba. ¿Sí? Ahí nos acordamos recién de Dios. No involucramos al Señor en nuestros proyectos. Nosotros deberíamos involucrar al Señor antes de iniciar el proyecto, cuando está la idea. Señor, mira, yo tengo una idea. Señor, yo tengo esta idea y si es tuya, ayúdame, por favor, abre puertas, abre ventanas en el cielo, Señor. Dame el financiamiento, dame las lucas. Coloca todo y absolutamente todo para que este proyecto se lleve a cabo. Todo lo que tú quieras hacer,
absolutamente todo, siempre y cuando Dios te diga hazlo. David fue un hombre sabio y Dios dijo que él tenía el corazón como de Dios, como de él. David no hizo nada sin antes preguntarle al Padre, sin antes preguntarle a Dios. Mira, Señor, voy a hacer esto, ayúdame. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Entonces ayúdame. ¿Entiendes? Esa debe ser nuestra actitud. Mira, Señor, quiero hacer esto. Tengo estos planes, tengo estos proyectos, tengo esta visión. ¿Sí? Quiero ir a la universidad. Quiero estudiar esta carrera. Quiero entrar a esta empresa. Quiero trabajar en esta área. Me quiero dedicar a esto. Señor, ayúdame. Dime tú, ¿está bien o está mal? Y Dios se va a encargar de decirte, de entregarte todos los recursos económicos y no económicos para que te vaya bien. Para que te vaya bien en el proyecto, en el plan, en la idea que tú quieras hacer. ¿Me van siguiendo, cierto? Entonces, dijimos que estamos hablando de un Cristo vivo. Y Cristo ya no está muerto y Cristo está vivo. Hay una alabanza que dice, Cristo no está muerto, Él está vivo. ¿Me entiendes, no? Nosotros vivimos en una vida donde un Cristo está vivo. ¿Me entiendes? Satanás creyó que lo había derrotado. Satanás creyó que lo había matado y lo había crucificado. Pero no entendía que el plan era que Jesús iba a resucitar. Y Jesús resucitó y no entendía él que Jesús iba a ir a tomar su reino y que él está en el reino hoy día y que Satanás está siendo juzgado. Satanás fue juzgado. Satanás ya fue juzgado. ¿Me entienden? Y Satanás solamente está esperando hoy día su sentencia, pero en este lapso de tiempo entre que fue juzgado y empieza a cumplir su sentencia, él va a hacer todo lo posible para que a ti te vaya mal, va a hacer todo lo posible para destruirte, para dañarte, para robarte, para quitarte lo que más te gusta, lo que más quieres, todos tus sueños, todos tus anhelos te lo va a destruir. Va a hacer todo lo posible por dañarte. Va a hacer todo lo posible por quitarte las cosas que a mí más te gustan. Años atrás, muchos años atrás, nos tocó aconsejar a una niña que ya no era tan niña, tenía como cerca de 40 años. Y ella se había separado y nos contaba que en el periodo de su pololeo, ella estaba ilusionada con un matrimonio maravilloso. Ella soñaba. Yo creo que a todos los jóvenes hoy día les pasa eso. Ellos sueñan, tienen sueños. Y es bueno que sueñen, que tengan sueños. Es bueno. Porque cuando uno sueña, vienen ideas buenas a la cabeza. Y ella soñaba con este matrimonio y pololeaba con no sé cuántos años pololeó, pero soñaba y iba a tener un matrimonio feliz, lindo y hermoso, siendo cristiana. Y resulta que cuando ella se casa, su marido abusa de ella. Y no una vez, muchas veces. La tomó a la fuerza. Todo ese sueño de hermosura que ella tenía de príncipe azul se fue a las pailas. Se le cayó. Cuando nosotros hablamos con ella ya venía de ese divorcio con ella y había tenido por lo menos 3 parejas más a esa altura. Entonces encontramos a una persona que tiene cerca de 40 años, que su vida está destruida. Y no fue Dios quien hizo eso, sino que fue Satanás, el diablo, que vino a destruir la vida de esa persona. Porque ella seguramente nunca entregó ese matrimonio a Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Tenemos que ser capaces de decirle, Padre mío, ayúdame.
Enséñame. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que nosotros no somos capaces. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que nosotros no podemos y que necesitamos la ayuda de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado, de un Cristo que venció la muerte. Necesitamos la ayuda de un Dios superpoderoso que va más allá. ¿Me entiendes? Un vecino un tiempo atrás me decía, yo estoy separado hace 20, 30 años. Y me casé con una mujer que nunca debía haberme casado porque no le pregunté al Señor, no lo oré, nunca pedí que alguien orara, nunca pedí que alguien me ayudara a orar. Si esa iba a ser la mujer de mi vida. Y hoy día me cuesta tanto encontrar una mujer porque tengo desconfianza, tengo miedo que me pueda ir mal de nuevo. Cuando nosotros no tenemos una vida en Cristo ocurre eso. Pero cuando nosotros sí tenemos una vida en Cristo es todo lo contrario. Porque Cristo quiere bendecirte. Dice la palabra que Él ha venido para que tengamos vida. Pero y más aún, vida en abundancia. Para que tengamos vida. Y más aún, vida en abundancia. ¿Me van siguiendo, cierto? Aleluya. En el nombre de Jesús. Por lo tanto, no nos cansemos de adorar, no nos cansemos de alabar, de cantar a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Nosotros somos hijos de un Padre que está vivo. Somos hijos de Dios. Amén. Esto vive, esto no está muerto. Nos quieren hacer creer en el Congreso. Gente nos quiere hacer creer que Dios no existe. Nos quieren hacer creer tantas cosas que Dios no tiene poder, de que Dios no existe. Por lo tanto, aprobamos todo este tipo de leyes en los congresos para afectar y dañar a la iglesia. ¿Me entienden? Todo lo que hoy día la sociedad está creando y desarrollando a través de una organización mundial que se llama ONU y sus distintos estamentos y brazos que tiene es para dañar a la iglesia. Todo lo que sale de ahí sale exclusivamente para dañar y destruir la iglesia. ¿Me entiende? Esa organización mundial que se llama ONU está encabezada por Satanás, el diablo, el príncipe de este mundo. ¿Me entiende? Pero Satanás sabe que está destruido. Satanás sabe que fue vencido. Satanás sabe que fue juzgado y está esperando su condena. Empezar a cumplir su condena. Nosotros pertenecemos a Cristo. Amén. Dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Amén. Amén. Satanás no nos puede dañar, porque el que está en Cristo, nada le pasará. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así dice las Escrituras. Por lo tanto, nosotros le creemos a Cristo, le creemos a la palabra. La palabra es Cristo, la palabra es la verdad es Cristo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar.